norte. Voy a listar ya. Son vientos que le dicen vientos navideños también, vientos del norte, que son norte, principalmente emanando de la parte norte del continente y nos afectan directamente. Entonces la estación seca en realidad es agradable en las noches, pero en el día es un poco tedioso con el calor. Aunque tenemos bueno, podría ser ventaja o desventaja, que de estar en el trópico tenemos mucha humedad, muchísima humedad. Aquí en Panamá es un país muy húmedo. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Ok, hoy les cuento, vamos a tener una actividad. Vamos a hacer esta la primera hora y en la segunda hora entonces hacemos la actividad para retornar al final. Pues va a estar en la plataforma donde subir la actividad para poder que entonces culminemos con el día de hoy. Les quería comentar del tema de los grupos que habíamos conversado el día de ayer o que se había conversado. ¿Ya los tienen o cómo están? ¿Los tienen o no sé? Cuéntenme sobre ese tema. Cuéntenme sobre el tema si tienen, Yo estoy sin cómo fue. grupo. Ok, no, sí, es que ayer creo que no se había dividido nadie. Y la idea es pues que se hicieran grupos para poder que el día de hoy continuáramos, bueno, iniciáramos con el tema de los grupos. Entonces vamos a tomar estos minutitos para que pues se agrupen. No lo quiero hacer que yo los ponga porque en realidad me gustaría que ustedes lo hicieran para que tengan la oportunidad de cada uno, si están en el mismo sitio, si son de la misma ciudad, pues pudiesen trabajar juntos. Ok, vamos a ir iniciando entonces cómo son los grupos, cómo lo tienen, cómo se van a agrupar. Decidan ustedes. Grupos son de 4 aproximadamente para poder que tengan todos. Así que, no sé, ¿quién inicia? ¿Cómo se agrupan? De la noche brinda conferencia de prensa el ministro de Gobierno. Escuche. No vivir el pueblo boliviano. Con nuestra patria, Jóvenes, Buenas noches, doctor. buenas noches. Sí, la sugerencia, a ver, todavía no estamos completos, parece, los maestrantes. Habría que ver en el receso de organizar el grupo, no sé cómo lo ven, porque no hemos tenido todavía la organización adecuada de los Ok, maestrantes, entonces habría que dar un chance más, doctor. ok, perfecto. No hay problema. Vamos entonces Ok, miren, ya en el chat también se pueden, mientras vamos conversando, se pueden ir haciendo los grupos. Eh, sí, está bien, no hay problema. La idea, pues, que cuando culminemos de ver el tema del día de hoy y tratar la clase, la primera hora, comencemos entonces a ver estén los grupos para poder avanzar y poder terminar el día de hoy. Este es un trabajo que vamos a hacer eh, en este transcurso. Lo que sí les voy a decir que ya debe estar en la plataforma eh, la subida donde se va a hospedar el trabajo. Deben subirlos todos, aunque sea de grupo. Eso sí, vamos a dejarlo claro para que todo suba y aparezca su nota. Independientemente que el grupo haya sido de 3, 4, 5,
Cada joven debe, cada estudiante debe, importante subirlo en PDF y que debe llevar su nombre completo y su DNI o cédula de identidad. ¿Van a traer más dólares? ¿Van a traer más carburantes? ¿Y cuáles son las medidas que ellos proponen Ahí me parece que tiene un... para arreglar la situación económica? Eso hay que preguntarles. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No traen ninguna propuesta, solo traen protesta. Y quieren Señor Fermín, buenas. Creo que tiene el micrófono abierto. Creo que estamos escuchando un meeting. Ya lo apagó. Sí, ahí se escuchaba como un meeting, o no sé, un tema político, me parece. Bueno, si todo está claro, ya se está grabando la clase, vamos a iniciar entonces. Vamos a proseguir entonces con el tema de la clase. Ahí vemos entonces al final los estudiantes. Demos un segundito para buscar acá entonces la actividad. Demos un segundo. Estoy verificando también si ya les debe aparecer el tema de la... Ya. Verás aquí cosas. Listo. Entonces, iniciamos. Déjenme compartirla aquí un segundito. Compartir. ¿Me avisan si se ve, por favor? Se ve claramente, ingeniero. Listo. Perfecto. Gracias. Vamos entonces a compartir. ¿Qué es una cuenca hídrica? ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Es todo el área de terreno que contribuye al flujo de agua. Básicamente funciona así. Todo el terreno que está dentro de una porción de tierra que drena en agua. O sea, toda la parte. Sin lugar a duda, hay lugares donde, como les mencioné ayer, una microcuenca pareciese una cuenca completa para otro lugar. Pero independientemente de esa situación, ella va directamente hacia un río que es el cuerpo receptor. En este caso, ustedes tienen una cuenca que se llama Amazonas, donde deben llegar ríos con caudales que en cualquier otro lado del mundo, como les mencioné, sería un río para ustedes una microcuenca porque tienen los ríos que más aportan en el mundo en agua dulce, los tienen en esa cuenca. Así que parecerá extraño, pero no todas las cuencas se comportan iguales en el mundo. Hay áreas del mundo donde las cuencas son subterráneas completamente y no dejan de ser cuencas. No dejan de ser cuencas. Características fisiográficas de la cuenca. Se refiere a las características físicas y geográficas. Ojo, estas son las partes donde se une la palabra fisiográfica. Y en estas incluye la topografía, la geología, el clima, el suelo y el uso de suelo, entre otros. El uso de suelo es una característica que le da al hombre por la actividad que realiza. O sea, no es algo que está en la naturaleza. El uso de suelo no es algo que está, que existe en la naturaleza, no. O sea, el suelo existe, pero de acuerdo a los beneficios que le vamos a obtener, entonces le damos un valor y le damos un uso. Entonces, de ahí es donde viene el tema del uso del suelo.
relieve en una cuenca. Esta parte es muy importante porque caracteriza cómo se va a comportar la cuenca, cuál va a ser su espacio físico. Entendamos un poco que las cuencas con altitudes superiores a los 3000 metros son cuencas angostas, pero muy rápidas en pendiente. Por su forma su constitución geomorfológicamente, entonces ellas son así, ese es su patrón de estructural. En cambio, las cuencas que se acercan más al nivel del mar van perdiendo velocidad, pero van ampliando su área, su área su área hidráulica, su área de donde transita el flujo es mayor. Eso tiende mucho a verse en las llanuras, que les conocemos como llanuras aluvial, que por ejemplo en mi país, en Panamá, se utilizan mucho para el cultivo extensivo del arroz, cultivo extensivo de palma y el de caña de azúcar. Te permite mucho eso a la hora de anegación del cuerpo, etcétera. Muchos de esos factores van ligados a cómo lo hemos ido manejando, porque de acuerdo a cómo se comporta el cuerpo hídrico, así mismo el ser humano se ha ido adaptando. ¿Alguna pregunta? Bueno, tipo de relieve. Es el resultado de procesos geológicos. El relieve es el resultado de cuánto tiempo sea la cuenca ha estado en contacto con movimientos sísmicos, con eventos climáticos extremos, con eventos de sismo, eventos volcánicos, la acción humana también entra. Porque pueden ser fuerzas endógenas o exógenas, son endógenas, fuerzas de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Puede ser por continente oceánico, manifestación a través de presión o elevación, existencia de toda una superficie terrestre, modificación del clima en una región, la geomorfología, como mencionamos, y la intervención del hombre. En esta parte el hombre tiene mucho porque con el aumento de la tecnología y asimismo como ha aumentado la tecnología, también aumentan los requerimientos de recursos del ser humano. La minería hace 200 años, como mencionó el compañero en el Cerro Rico, era diferente a la minería que se puede hacer hoy en otro tipo de lugar. Ahí por la forma de explotación, ajá, creo que hay una pregunta, por la forma de explotación se mantuvo diferente a como existe ahora. Ajá, ajá, ok, muy bien. Esto quiere decir que la acción humana es parte importante del cambio de una cuenca, los desvíos, sistemas de presa, los sistemas de desviación de ataguía para construcciones de infraestructura hidráulica o infraestructuras civiles, entre otras, modifican grandemente las cuencas y asimismo su uso. No es lo mismo una cuenca libre que genere 3, 10, 15, 50, 200 metros cúbicos o una cuenca que tenga 5 presas donde siga generando los 100 metros cúbicos, pero no es la misma velocidad del inicio al final. Por la modificación de su eje, la modificación de los tramos, hacen lento el flujo, hacen, hacen que su porción de espacio de trabajo, su exposición hidráulica en esos tramos tenga diferente velocidad que la que mantuvo en su época, que era un cuerpo libre. Influencia del relieve en el drenaje. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos importantes de ver el relieve dentro de una cuenca es cómo se va a comportar de acuerdo a los usos que le estamos dando. No es lo mismo una cuenca que esté en una montaña que sea, por ejemplo, un monumento nacional, un parque nacional, donde no tenga contacto con el ser humano, a una cuenca que tenga las mismas características, pero con contacto del ser humano, ya sea en agricultura, ganadería, minería, eh,
no sé, ciudades, etcétera, no tienen los mismos comportamientos porque al suelo, por ejemplo, de tener el área que era de absorción y de infiltración, tener eh, una cobertura, en este caso hidráulica, que sea un concreto o un asfalto, que sea el material que sea, no permite que el agua se infiltre y sea poca permeable. ¿Qué quiere decir? Que el agua que iba a absorber el 20, el 30%, dependiendo cómo sea el suelo, que iba a absorberse al manto freático, ya no va a pasar. Quiere decir que ese 20 o 30% es un aporte extra que se le está dando a la cuenca. Que quiere decir que si no lo miramos con una gestión adecuada, vamos a tener problemas aguas abajo. Quizá aguas arriba no, porque no, el agua seguirá corriendo, pero aguas abajo le estamos enviando al cuerpo receptor o a la microcuenca un volumen que quizás no está diseñada naturalmente para soportar o para manejar. Todos esos análisis que son los que usted debe hacer cuando comienza a trabajar en gestión de recursos hídricos. ¿Qué pasa, qué pasa aguas arriba? ¿Qué pasa aguas abajo? Si lo que yo hago aguas arriba o en la cuenca media me afecta aguas abajo, ¿por qué? ¿Cómo no? ¿Sí o no? Miren, parte importante de la cuenca en construcción es el aprovechamiento. El aprovechamiento hidráulico es lo básico, pero el aprovechamiento hidráulico no debe estar por encima del bienestar del ser humano. Entonces tiene que haber un equilibrio en ese tema. Bueno, aquí tenemos un poco del mapa de uso de suelo de Bolivia. Bueno, y vemos que agua, que el suelo, parte de la cuenca, y si no me equivoco, es la del lago Titicaca, está llena contiene agua. Parece que tiene unos planchones de agua. Entonces el fluviosoles, que es la parte permeable, vemos que también está muy infiltrada, tiene hay buenos sectores con esa parte, de ahí lo demás uso del suelo glaciar, ese sí no lo tenemos acá, así que no tengo experiencia en hablarles en el tema de cobertura de suelo o glaciar. Me pareció interesante el análisis que habíamos hecho allá en la división, porque claramente se ve que hay tres bancos de uso de suelo diferencial de acuerdo a lo que vimos ayer en cómo se dividían las cuencas en Bolivia. Y ya viendo el uso de suelo, tiene mucha relación con cómo se ha dividido. La división, en realidad, miren, la división de las cuencas toma muchos factores. Altitudinal, que ese es el primero que dice la teoría que la cuenca alta es más rápida, la cuenca media es una transición y la cuenca baja también. Hay otros autores que citan es hacer o mirar el tema de las zonas de lluvia para hacer entonces la división de las cuencas. Yo me inclino más en el uso porque créame que el ser humano modifica para bien, no, o sea, bueno, modifica para bien del ser humano y sin importar las demás especies. Y donde se han implantado por 200, 300 años tipo de rubro, quiere decir que esa área mantiene las características. Ajá, sí. Ahí está, vean, estamos comiendo eso. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Uy. Sí, aquí donde veíamos ayer que teníamos la división de las cuencas, que más o menos era así, esto es a mano alzada, no me juzguen después. Y este era la Amazonas, aquí era si no esta es La Plata, y esta es, no me diga, si me acuerdo de cuál era su tercera cuenca, y creo que es de Titicaca. Alguien si me corrigen o estoy bien o estoy mal. Altiplano, del altiplano. Altiplano, ¿no era el Titicaca? Bueno, fallé. Altiplano. Gracias. ¿Quién se ganó el punto por ayudar? Víctor Pom. Cómo no, anóteselo. Bueno, si vemos cómo está la relación de acuerdo a lo que vimos ayer, sí tiene una lógica.
de cómo se distribuyó las cuencas en su país. Esto da a bien que cuando los expertos de Bolivia comenzaron a trabajar los temas hidrológicos, los temas de suelo, llevaron una relación amplia y profunda directamente de cómo estaba utilizando el suelo de acuerdo al tipo de cuenca. Quizás usaron el tema de altitud, quizás usaron el tema de pendiente, pudieron usar el tema de la pluviometría, o sea, como lo hicieron, pues marca mucho de acuerdo a cómo está el uso del suelo y me parecería que por ahí buscaron también la forma de la relación de estudio de cómo era la división de las tres grandes cuencas que tiene Bolivia. Déjame borrar esto porque va a salir aquí en todos lados. Ok. Suelo y retención de agua. La retención de agua en el suelo es la propiedad básica que necesita para el estudio del agua de la disposición para las plantas, infiltración, drenaje, estrés hídrico sobre las plantas y movimiento de solutos. El suelo y la retención de agua tienen mucho que ver. Primero porque es donde impacta directamente la gota, o sea, la gota no flota, las gotas, el meteoro, ya sea en estado sólido o líquido, no flota, cae en el suelo y cae en el agua. Las únicas dos formas que él puede. En la roca, pero la roca permea y cae el agua. O sea, no hay otra fórmula que no sea esa. En suelos descubiertos, eh, tiende el agua a correr más rápido que el sedimento, provoca erosión hídrica. En suelos con vegetación, primero toca a las hojas, luego con una reducción de velocidad impacta en el suelo, ya sea descubierto o suelo con algún tipo de vegetación. Al tener esto y bajar la velocidad, da oportunidad que el suelo absorba, se infiltre el agua, provocando recarga hídrica de los acuíferos. Por ello, pues lo que siempre nos decían de que mantener los bosques, manteníamos el agua, pues una lógica grandísima que no creo que haya que tomar cursos avanzados de hidráulica o de hidrología para poder entender esto, que es la realidad y así funciona. Entonces, claro, es la realidad y así funciona, pero no todo el mundo lo ve así. Hay países que no lo vemos de esa manera, entonces, igual habitantes que tampoco lo ven de esa manera. Pero bueno, para eso estamos aquí, para aprender sobre eso y para mejorar los conocimientos y decir. ¿Alguien quería decir algo? ¿Alguien tenía algún comentario? ¿Todo bien? Cobertura vegetal. Bueno, esto es lo que mencionamos hace un momento. Pues la cobertura vegetal es la capacidad que tiene la naturaleza de agarrar un espacio X del bosque y volverlo a su estado, o tratar de volverlo al estado natural de acuerdo a una regeneración o implantación o como quiera el método que se haya utilizado para que tengamos una cobertura. Y va desde pastizales, zonas agrícolas, hasta bosques primarios, secundarios, etcétera. Ese es lo que podemos determinar y catalogar como cobertura vegetal. Funciona la cobertura vegetal y es algo, protección del suelo del impacto de la gota. Esta es la parte más importante que nos interesa a nosotros como especialistas en recursos hídricos, en riego, hidrología, hidráulica, bueno, en estas ramas, que el impacto de la gota en el suelo, poder tener una infiltración y recarga del acuífero. Es lo que nos interesa, que los acuíferos se mantengan con muy buena capacidad
de recarga y esto lo logramos con un buen suelo. Interacción entre relieve, suelo y vegetación. ¿Alguien me puede decir qué entiende por esta relación? A ver, Gema, buenas noches. A ver, ¿qué entiende por esto? Gema, Pedro, buenas noches. ¿Qué entiende por esto? Rodolfo, René, Marcos. Vamos a pasar una lista. Beatriz, Doctor, quizá, bueno, ¿cómo influye, digamos, la forma o el relieve del suelo con el tipo, digamos, el relieve de la cuenca, digamos, ¿no? Con el tipo de suelo, digamos que es arcilloso, arenoso, eh, influirá sobre la retención del agua y su infiltración y la vegetación, precisamente con lo que usted nos decía, ¿no? El tema de la escorrentía, de la evaporación también. Entonces, son factores que se interrelacionan precisamente para ver cómo va a ser el ciclo del agua en ese espacio, ¿no? correcto, correcto. ¿Algún otro comentario? Gracias. Bueno, Richard, dígame, cuéntenos. ¿Tiene servilleta? Entonces, Richard, ¿se le abrió el teléfono o el computadora o iba a comentarnos algo? Rodolfo, bueno, creo que tienen los micrófonos abiertos Richard y Rodolfo. Bueno, sí, como mencionó la compañera, eh, porfa, sí, la relación es una interacción, ya que si tenemos un relieve, pongamos este ejemplo, tenemos un relieve, una pendiente alta, con un suelo descubierto y sin vegetación, que nos va a llevar una escorrentía con sedimentos altos y vamos a tener una cuenca alta en sedimentos por el motivo de que no tenemos una cobertura. En cambio, tenemos un relieve, una pendiente moderada, un suelo eh, cubierto por vegetación. Créame que la escorrentía no va a llevar tanto sedimento y no va a dar un aporte de sedimento a la cuenca. Entonces, los sedimentos en la cuenca van a estar controlados. Es una parte básica, elemental del estudio de cómo se comporta las cuencas. Por eso, la compañera muy bien pues nos explicó sobre cómo funciona eso, cómo, no, cómo estamos interactuando. Ajá, ¿qué dice? Disculpe, doctor. Ajá. Ok, no hay problema, no hay problema. Perfecto. Ok. Clasificación de las cuencas. Ensorreica y endorreica. eh, Cuyas aguas llegan al mar. Este es básico. Exorreicas son las que llegan al mar y las endorreicas son las que tienen en lagunas interiores. eh, Ojo, esto no tiene que ver nada geográfico. Esto no tiene que ver nada con que el río esté en Panamá y llega a una laguna, pero la laguna se
comunica con Colombia y Colombia llega al mar. Eso no tiene que ver nada, no es catalogado así. En Endorreica no es catalogado el espacio geográfico, ni geográfico no, perdón, el espacio político. No tiene que ver nada el espacio político. Entonces ahí es cuando es el espacio geográfico. Partiendo de ahí, entonces entendemos un poco del concepto de que unas llegan y otras no llegan, ya. La clasificación de las cuencas es llamarla muy pequeña, pequeña, intermedia, pequeña, o sea, intermedia, pequeña, intermedia, grande, grande y muy grande. No sé si ustedes tendrán arriba de 5.000, tamaño de 5.000 kilómetros cuadrados. Me imagino que casi todos ustedes están por arriba de eso. Por lo general, los ríos acá en Panamá tenemos entre 500 a 2.500 kilómetros cuadrados las cuencas, o sea que están intermedia grande. Hay más pequeñas que son microcuencas, pero en realidad las cuencas son 52 las que existen acá, pero no estamos divididos como ustedes en tres grandes cuencas, no, acá son porciones más pequeñas, pero son de que nace y van al mar. Y están entre la intermedia pequeña e intermedia grande, más o menos así están algunos microafluentes que llegan a pequeña, pero por lo general están en intermedia pequeña, intermedia grande. Grande no llegamos hasta allá. Y muy grande tampoco. No tenemos la capacidad ni el espacio físico para ese tipo de cuenca. Clasificación por régimen de escorrentía. Ok, los regímenes de escorrentía van predominantemente por de cómo llega el agua. Pensemos en el régimen de escorrentía y cómo nos llega el agua. El flujo, o sea, cómo el flujo superficial llega a nuestra cuenca. Pluvial, que es el que es por lluvia, y la mayoría de los países que somos tropicales tenemos esta condición. Mixto, pluvial y nivelar. Y esto va más en cuando son cadenas montañosas grandes, por ejemplo, ustedes que tienen los Andes. Los glaciares también, ustedes mantienen glaciares. Entonces son las cuencas que se alimentan de glaciares en sus deshielos. Endorreica, cuenca cerrada sin salidas al mar. No fluyen a los océanos, sino fluyen a un lago o a una laguna. Y las áridas o semiáridas son esporádicas, son en eventos extremos, en eventos climáticos cíclicos cada 4 o 5 años donde ellas toman agua, pero sí están bien marcadas porque son cuencas que si las miramos por imagen satelital o por cualquier metodología de percepción remota, podemos delimitarlas claramente. Al igual, un levantamiento topográfico de secciones transversales, podemos ver cómo se comporta la cuenca, podemos ver un perfil, pero no tienen agua. O sea, no tienen agua todo el año. No tienen agua todos los años, simplemente cuando hay lluvias y son episodios climáticos extremos. Generalmente son de corta duración, pero muy destructivos. Lo que pasa es que el ser humano en realidad no ha aprendido a planificar sus sistemas, eh, el sistema para monitoreo, el sistema para vivir de una cuenca, todavía no hemos podido en millones de años que tenemos en el planeta de Tierra y miles de años que tenemos, no hemos aprendido a saber que no podemos construir al lado de una cuenca. O sea, debemos respetar el agua. El día que el agua pasa un evento climático extremo, que ahora, y las predicciones meteorológicas es que van a ser más frecuentes, con mayor intensidad y duración corta. Quiere decir que te va a llover lo que te iba a llover en 6 meses, te va a llover en un día. ¿Qué quiere decir? Que la absorción que iba a tener la cuenca de esos 6 meses de lluvia no lo va a poder soportar, no va a tener el mismo manejo. Y eso es parte de la planificación. Es parte de la planificación. Clasificación por características geológicas. La clasificación por cuenca, su característica geológica se refiere al análisis y caracterización de la forma geológica de la cuenca. Esto va muy inclinado a cómo la cuenca se ha comportado
cómo ha sido su evolución en sus años geológicos. Y eso es parte importante del estudio de la cuenca. Factores geomorfológicos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Una pregunta, hemos avanzado bastante, no sé si estamos claros, hemos entendido. Si no pueden hablar, lo escriben por el chat, pero bueno, para poder leer. Todo claro, todo claro. Me gusta este grupo, todo claro. Y es, jóvenes, jóvenes, hay que preguntar, hay que interactuar en la clase. Al final, todos aprendemos aquí. Ustedes tienen mucho que yo quiero aprender de ustedes, pero ustedes no quieren. Las características físico-estructurales de la superficie de formación, desarrollo y dinámica de la cuenca, la geomorfología, cómo cambiamos los morfos de la Tierra. Entonces, esto va ligado primero a los flujos de agua, la erosión, sedimento, formación de ríos y embalses. Cuando hacemos un embalse, aunque no lo creamos, estamos cambiando la dinámica completa de la cuenca. Y eso es fundamental para tener un criterio de bien o de mal para cualquier especialista, saber cómo va a estar el cambio, si va a estar bien o no va a estar bien. Pero depende mucho de conocer esto, conocer muchos factores, pero entre estos la geomorfología. Pendiente y escorrentía. ¿Alguien que me ayude para que lea eso, por favor? Pendiente y escorrentía, directamente relacionado con el estudio hidrológico de una cuenca. La pendiente se refiere a la inclinación del terreno y la escorrentía, el traslado de ese flujo, de un flujo por esa pendiente. Sin lugar a duda, en lugares que tienen predominantemente pendientes altas, zonas de la zona de los Andes, mantienen pendientes altísimas. El aprovechamiento hidráulico es alto dentro de esas cuencas y si tienen buen recurso hídrico, si tienen buena recarga, ya sea glaciar o sea por lluvia, o sea por el tema que ustedes tengan, manejan muy bien esta velocidad, pueden tener proyectos exitosos. Si no la manejan bien, pueden tener catástrofes de aguas abajo. Por eso les decía que los análisis en sistemas hídricos, en hidrología, en hidráulica, en riego, en cualquier ciencia que esté ligado al agua, tiene que ser así, macro, no es micro. Usted no puede plantearse una presa si agua abajo tiene 7 millones de habitantes. Y si la pretende hacer, tiene que tener sistemas predictorios, tiene que tener sistemas de análisis, simulaciones altamente efectivas para poder que usted tenga una toma de decisión correcta a la hora de hacer el sistema. De lo contrario, puede tener problemas. Y hay casos documentados de ruptura de presas que han sido desastres totales, en cambio hay otros que han sido bien llevados porque fueron bien planificados. El impacto de la actividad humana. Esta es una parte que sí me gustaría plantear bien porque no todo es malo. El impacto del ser humano lo catalogan muchas personas, o sea, muchas especialidades de la ciencia como un efecto negativo. Al contrario, debería ser un efecto positivo para todas las especies y positivo para nosotros. En este caso, no está siendo así, pero no hay que mirar el vaso medio vacío, sino medio lleno. Pues tenemos la oportunidad de formarnos con con un pensamiento crítico hacia el bien dentro de nuestro estilo de construcción, nuestro estilo de gestión del recurso hídrico. La deforestación para la eliminación de la capa vegetal, ese es un problema serio en todos los lugares donde hay cuencas y se manifiesta en estación de lluvia, con alta carga de sedimento en la cuenca, etcétera. Esto
es un problema muy serio. En la urbanización, la construcción de infraestructura como carretera y edificios de impermeabilización del suelo. Esto es lo que mencionábamos anteriormente, cuando el suelo, usted no había, en, agarra la misma porción de tierra, 1.000 hectáreas, por ejemplo, que está al lado de un río. Y en esas 1.000 hectáreas existió bosque, había cultivo, habían casas, granjas, había, no sé, canchas de deporte, y que usted hace esas 1.000 hectáreas y hace una ciudad. Ya la cancha de fútbol ya no es de grama, es de grama artificial, que quiere decir que tiene sistema de salida, tiene pluviales que drenan el agua hacia un cuerpo receptor, hacia una quebrada, hacia un río. Ese río que pasaba ahí, y pongamos que la tasa de infiltración era el 25% y eran 100 metros cúbicos, por ejemplo, y lo que me produce esas 1.000 hectáreas son 100 metros cúbicos, parece un número redondo. Esos 100 metros cúbicos, con sin la ciudad, drenaban 75 metros cúbicos y 25 se infiltraban. Al crear la ciudad, el área de impermeabilización es completa, quiere decir que ya el cuerpo que me soportaba 75 metros cúbicos en estación de lluvia, en eventos climáticos extremos, en picos de pluviometría eh, no normales, ahora tiene que, aparte de eso, aguantar los 75, tiene que aguantar 25 más, que es lo normal. Ahora, en picos extremos donde el 75 pasaba a ser 125, ahora tenemos que sumarle 75% más a eso. Estamos hablando del doble prácticamente de lo que la cuenca podía soportar. Esto es una modificación a su flujo. Y esta modificación del flujo no la tomamos en cuenta. No se toma en cuenta porque pensamos que drenar en 5 puntos, disminuyendo el cauce de la ciudad en 5 puntos de descarga, pero al final aguas abajo le están llegando el 25% extra en lluvias normales y el 75% extra en lluvias en climáticas extremas, en periodos de lluvia cortos pero destructivos. Pero nada más pensamos en la descarga en el momento, en el sitio, en el punto. Entonces, ese concepto de análisis es que usted tiene que llevar siempre a la hora de ver una cuenca, no verla como un espacio pequeño, ¿no? Mírenlo como un cuerpo vivo, que si afectan la parte, por ejemplo, del ser humano, le afectamos la cabeza con un golpe, todo el cuerpo se afecta. Si la afectamos en la mitad, en la parte media del cuerpo humano, un golpe en el estómago, afectamos también a la parte de abajo y a la parte de arriba. Entonces, todo ese concepto de afectación de una cuenca tienen que mirarlo con una óptica más amplia. Y bueno, la agricultura intensiva que da episodios de eutroficación en los ríos o embalses. Esto se da mucho cuando son embalses hidroeléctricos. Por ejemplo, hay un estudio que se realizó sobre los jacintos, que son una especie amazónica, pero se ha exportado como una especie de adorno. Y esa especie de adorno lo que ha causado son episodios de esto, de eutroficación eutrofización en los embalses. El día que tengan algún tema que vean esto, mírenlo bien, los que se van a dedicar mucho al tema de agricultura. Esto es un tema muy complicado sobre explotación del recurso con químicos, la petroquímica dentro de las cuencas es un tema bien, bien complejo. Estos episodios de algas verde azules dentro de los embalses por retención de caudales, un tema que aunque no lo veamos a diario, porque vemos nada más el cambio climático, cambio climático, cambio climático, y es lo que nos repiten, y es lo que hay, y cada noviembre hay una reunión donde van 5.000 personas a comer y a disfrutar hablando de cambio climático. Algunos que sí han hecho buenos aportes, otros que no, pues. Pero bueno, existe eso, pero no hablamos de esto, de la eutrofización de los embalses, aparición de episodios de algas, la reducción del oxígeno en el agua. Son un tema muy interesante para trabajos de grado también. Construcción de presas y embalses. Ese es otro tema que
que no se toma muy a la ligera. No le estamos dando una connotación importante dentro de la gestión. Es hacer una presa y porque tenemos el concepto de que el agua no se extrae, se un regadío, sino se retiene, se usa y se vuelve a utilizar, lo miramos con otra óptica y no le vemos la importancia que existe. La construcción de presas y embalses afecta directamente la dinámica de la fauna acuática, aunque no somos biólogos, pero sí debemos respetar eso, los ciclos de inundación. Los ciclos de inundación, en realidad, en algunos ríos son necesarios porque es el tránsito de los nutrientes que tienen aguas arriba hacia aguas abajo o a la cuenca media. Sistemas de calidad, proliferación de algas. El tema de retención también implica una mayor evaporación del recurso, porque en espejos de aguas mayores tiene más capacidad el sol de calentar y poder evaporar. Así que esos episodios eh, hay que mirarlo bien para poder entender un poco mejor cómo se comporta nuestras cuencas. La extracción de agua o uso excesivo es lo que mencionábamos el día de ayer, que por ejemplo acá en mi país el tema de recursos hídricos, las personas que lo ven ni siquiera saben cuántos pozos dan, pero dan permiso. O sea, no hay una relación del acuífero versus a cuánto es la explotación. La norma, por ejemplo, acá en Panamá te dice que para que te apruebe yo un pozo tienes que hacer un aforo de 72 horas. Bien, puede que el pozo te dé las 72 horas bien, pero eso no garantiza que usted tenga agua por 30, 40 años. No garantiza que sea, primero porque no hiciste un estudio del acuífero. No sabes a qué le diste. O sea, puede que le hayas dado un río subterráneo que va a tener agua toda la vida porque si se mantiene el río superficial, tienes uno subterráneo donde está trabajando ese mismo sistema. Puede que le hayas dado a un acuífero confinado, que no tiene una relación con nada, que es por un efecto, no sé, sísmico de millones de años, quedó confinado. Y si lo llegas a explotar, puede que le estés estés perforando en lugares donde la calidad no es suficiente, no es una calidad óptima para el consumo humano. O sea, muchos factores que no se toman en cuenta. Nada más es perforar el pozo y ya. Y la otra que la potabilización, por ejemplo, de los pozos pensamos que es una pastilla de cloro y listo. No. Contaminación industrial, vertido de residuos industriales sin tratamiento. Introducción de sustancias tóxicas dentro del sistema hídrico. Es otro problema grandísimo que se mantiene. Bueno, un poco para ir concluyendo con la presentación. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bueno, la deforestación y el aumento de la escorrentía superficial por la actividad humana no permite la absorción de líquido a la infiltración. La urbanización intensiva en riesgo de inundación, lo que mencionábamos, que construimos pensando de que la entidad que da el uso del suelo, que quizás ni siquiera tiene un control hidráulico, un control hidrológico dentro de su sistema para otorgar ese uso del suelo, es la que tiene la mayor razón. Las prácticas agrícolas que contribuyen a la degradación de la calidad del agua, el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas, el aumento de nutrientes dentro del agua provoca episodios de eutrofización dentro del... Ajá, que dice, buenas noches, podemos formar un grupo. Ah, ok, sí. CCB, no sé qué. Ah, Cochabamba, me imagino. Ya yo soy boliviano, Cochabamba. Ajá, entonces sí. Y ok, y bueno, contaminación, el cambio climático es un tema que, como le digo, que es el único que nos escuchamos todos los días, cambio climático, pero hay muchas cosas que están alterando los sistemas hídricos y no le estamos prestando la debida atención. Y son temas que sí los podemos controlar dentro de nuestras cuencas. El cambio climático ya ha ido a una política mundial, aunque la eutrofización sí es política mundial. Hay un escrito del 2016 sobre cómo está comportándose el planeta, ese es del Instituto Sueco para el Cambio Climático. Está muy interesante y a ver si algún día lo compartimos para que lo tengamos y lo podamos ver. Y en esa parte sí podemos ver de que
la, estos episodios en realidad modifican mucho la construcción de presas, etcétera. Bueno, jóvenes, esta es la actividad del día de hoy. Vamos a hablar sobre un poco del ciclo hidrológico, de la presentación teórica, bueno, la que hemos hablado. La discusión va a ser entre 3 o 4 personas del grupo. El caso de estudio, vamos a hablar sobre esto, los periodos del ciclo hidrológico, de todos los temas que hemos hablado, cada grupo va a escoger uno. Van a entregar un trabajo al final de la clase. Es un resumen de 300 a 500 palabras del tema que hayan escogido. Puede ser de precipitación, infiltración, escurrimiento, la evaporación, evapotranspiración, manejo de cuenca, cualquier de los temas que hemos dado el día de ayer y hoy, vamos a entregarlo en un trabajo y lo vamos a subir a la web. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo claro, jóvenes? Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. Me gusta el grupo. Está bien, ingeniero. Entonces, vamos a mantenernos aquí. Voy a apagar la cámara para que comiencen y cualquier cosa me escriben aquí para entonces entregar esto al final de la clase. La idea es que lo discutan y no sé, uno que de ustedes que redacte y forman los grupos y cada uno lo sube. Cada uno, la responsabilidad de ustedes es subirlo, cada uno. Así que bueno, vamos a iniciar. Tenemos aproximadamente pues como 50 minutos para hacer el trabajo y entregarlo el día de hoy. Manos a la obra. Recuerden de formar los grupos internos, si pueden ser en WhatsApp, o sea, no hay problema. Solo que se mantengan para culminar la clase. Doctor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Una sugerencia, doctor. No sé si, bueno, yo personalmente no tengo grupo. Como estamos de diferentes lugares, no sé si es posible. Usted como docente nos pueda formar grupos, ¿no? Ya sea de 5, no sé, porque ahorita, bueno, personalmente creo que muchos no estamos con grupos y estamos con esa duda, ¿no? Sería bueno que nos haga grupo usted y en función a eso trabajamos. Ok, la otra que puedo hacer es ver si la plataforma tiene para armar grupos automáticos. Déjeme verificar y ya los armo enseguida en grupo. No hay problema, no hay problema. Yo pensé en el tema de, de que ustedes mismos buscaran porque si eran del mismo sitio, pues no sé, si eran compañeros de trabajo que están aquí, o sea, no. Pero déjeme verificar, no hay problema con eso. A todos los monto en grupos diferentes y listo. Deme un segundito. Déjenme que estoy viendo para ver si estos pueden. Si no, les voy diciendo a los grupos. Entonces vayan anotando los grupos pues, para poder. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ok, Sí. listo. Les voy a ir diciendo de los grupos de 4 para que vayan anotando pues con quién les corresponde.
Álvaro, Beatriz, Diego y Eliseo. Primer grupo. Álvaro, Beatriz, Diego y Eliseo. Segundo grupo, Fermín, Gema, Grover, Irma. Imar, perdón. Imar. Fermín, Gema, Grover, Imar. Tercer grupo, Jorge, José, Luis, Marcelino. Jorge, José, Luis y Marcelino. El cuarto grupo es René, Richard, Rodolfo y Santos. José, René, José Roberto. Disculpe, el anterior grupo es José Roberto. sí, José, ya le digo cuál es José. José Roberto, sí. Roberto Zúñiga. Zurita, perdón. ¿Puede repetir, ingeniero, el último grupo? Sí, por favor. Eh, ok, ok. Era Santos, Rodolfo, Richard y René. Y el último sería Sergio, Víctor y Pedro. Sergio, Víctor y Pedro. ¿Estamos claros? Yo no pude registrar dónde está José Roberto. Pasa que, como dijo José, y yo pensé que había otro José más. No, es José nada más. Un solo. Por eso cuando menciona el nombre es que es uno solo. No, no hay más José. José es Jorge. Comuníquese con Jorge, Luis y Marcelino. Después sigue René, Richard, Rodolfo y Santos. Y el último serían Sergio. Listo, entonces. Listo. ¿Ya copiaron todos? Listo, entonces.
Doctor, disculpe que lo moleste. ¿Se le puede hacer una consulta? Adelante, adelante. ¿Con Hola. quién? ¿Quién me la hizo? Disculpe rapidito, doctor, perdone que lo moleste. Y solamente para tener un poquito más clara la idea, una breve explicación. ¿En qué consiste, por favor, el trabajo que debemos hacer grupal? Ajá, espérese. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Le habla Álvaro, doctor. Ok, perfecto. Deme un segundito. Él le buscó las indicaciones que la tenía por aquí. Deme un segundito. De todos modos están en la plataforma, pero yo las tenía por aquí. Déjeme un segundo. Ok, deberán en el transcurso de la clase, de lo que llevamos, la actividad, van a hacer un análisis de entre 300 y 500 páginas, no, perdón, palabras. Un resumen escrito donde van a enfocarse, puede ser en la infiltración, la escorrentía, precipitación, evaporación, entre otros temas que se ha hablado el día de ayer y hoy enfocado al ciclo del agua. Se van a dividir en grupos de 3 o 4 y van a analizar eso, entonces van a hacer eso. Claro, si el que lo está haciendo solo, pues usted tiene grupo, supongo. Eh, Álvaro. sí, sí, doctor, tengo grupo, ya estamos en un grupo, pero queremos tener Ok, una ok. clara Van a hacer una discusión entre ustedes, ya sea idea, escrita por favor. o... Sí, van a hacer una discusión y de esa discusión entre ustedes van a sacar un escrito que es sus conclusiones de acuerdo al tema que hemos tratado entre el día de ayer, que va enfocado en el ciclo del agua y las cuencas hidrográficas. El trabajo debe llevar sus 4 nombres con su cédula o ID o identificación. Nombre, Muy bien, doctor. perfecto. ¿Estamos claros? ¿Estamos Sí, claros? ahora sí estamos más claros, doctor. Ah, perfecto. Cualquier Muchas cosa a la orden. gracias, doctor. ¿Cómo no? Muchas gracias. Santos, si no me equivoco, usted va en el grupo de Rodolfo. René, creo que ese es su grupo. Creo que usted va con Rodolfo. Así que puede comunicarse con él.
Bueno, jóvenes, estudiantes, bueno, antes que culmine la hora de clase, quería comentarles pues que ya está abierto en la plataforma para que cada uno deposite su trabajo. Otro ya está la lista de los temas para el artículo científico final, así que pueden ir escogiéndolo. Si se repite, no hay problema. Si a alguno le gustó el tema, hay 40 en la lista. Si se repiten dos o tres, sé que como son, si lo hacen individual, pues no se va a repetir. Y si lo hacen en grupo, máximo grupo de 4. Así que, bueno, por mi parte ha sido todo. El día de hoy, un gusto. Ya saben depositar el trabajo dentro de la plataforma. Así que no sé, alguna pregunta, comentario. Sí, doctor, ¿dónde está el listado para elegir el tema científico? Está en la plataforma donde está actividades. Hay un foro que donde está la lista. No sé si la logran ver. Está un poquito. No la escucho. Eh, Le voy a compartir para que veamos un segundito, para que vean dónde está el tema. Aquí en esta parte donde dice trabajo final, ¿ya la ven? Trabajo final. Ahí está foro, es un foro y están los temas para hacer el artículo. Así que bueno, ahí los tienen. Cualquier cosa, estamos en el chat a la orden, cualquier consulta. Seguimos en contacto entonces, jóvenes, estudiantes, que tengan buenas noches y saludos. No sé si hay algún otro comentario o si no, damos por concluido y ya saben dónde tienen que depositar la tarea. Igual deben ir cumpliendo con la primera, que era de el glosario. Jóvenes, ya tenemos dos actividades, así que por favor vayan cumpliendo, porque he visto que nadie ha entregado, así que vayan cumpliendo porque se cierra la semana. Igual este también. Bueno, que tengan buenas noches. Doctor, Saludos. una consulta. Sí, Ayer he bajado una información y la bibliografía estaba mucho en inglés, he visto el idioma inglés. ¿Está correcta o...? sí, correcto. Miren, le explico algo rápido. El tema de comenzar a leer inglés es que, lastimosamente, para nuestra carrera, la mayoría de los buenos libros están en inglés. Entonces sí hay que hacer un poquito más el esfuerzo de traducir. Hay traductores, hay mucha información y la mejor de mejor calidad, de mejores publicaciones, las mejores revistas para nuestras carreras es en inglés. Entonces sí hay que, por eso se los puse en inglés porque tomé de buenas revistas los mejores artículos que iban relacionados con este tema que de curso hídrico. Y ese sí es un tema que sí debemos ir un poquito más reforzando, es la lectura en inglés. Por lo menos palabras clave que nos permitan descarga, porque cuando comiencen ustedes a redactar artículos, la única forma de que se den a conocer en el mundo de la hidrología es por medio del inglés. Entonces, sí, ahí sí estamos claros. Sí, era inglés. Inglés son. No le tengan miedo al idioma.
Hay muchos traductores, tradúzcalos si desean. Pero la mayoría, la buena cantidad, yo creo que el 80 o 90% de la buena hidrología está en inglés. Y las mejores revistas en inglés. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ha sido un gusto. Que tengan buenas noches. Entonces, estamos para la siguiente clase que sería el siguiente martes. Entonces, todos cuídense. Buenas Hasta noches, luego. doctor. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Uno a la orden. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias.